Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, un espacio donde nos sumergimos en las historias que nos llegan a la sangre. Gracias por acompañarnos en esta nueva inmersión. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un me gusta si disfrutan de este viaje a lo desconocido. Hoy nos adentramos en un relato escalofriante proveniente de Oaxaca, el Pacto Oscuro de Oaxaca. Una leyenda que nos habla de prosperidad repentina, pero también del precio que a veces se paga por ella. Y es que en el corazón de Oaxaca, donde las montañas custodian secretos ancestrales, esta historia nos confronta con la dualidad de la fortuna y el infortunio. Imaginemos por un instante a un niño de tan solo 8 años, despertado en la profunda oscuridad de la noche por su abuelo. La luna, como único faro, los guía en su camino hacia una cueva sagrada, un lugar que, según la tradición, vibra con la energía de lo antiguo. Es interesante cómo la cueva en sí misma se convierte en un elemento crucial de la historia. No es solo un escenario, ¿verdad? En muchas culturas, las cuevas representan la entrada a lo desconocido, a un mundo subterráneo lleno de misterio y a menudo de peligro. Podríamos interpretar esta cueva como una metáfora del inconsciente de los secretos que se ocultan en lo más profundo de nosotros mismos. Precisamente. La cueva en este caso actúa como un portal hacia un reino donde las leyes de la naturaleza parecen distorsionarse. Y en este contexto, el sacrificio ritual del pollo blanco que realiza el abuelo cobra una dimensión aún más perturbadora. No se trata de un simple acto de crueldad, sino de una ofrenda, un intento de apaciguar fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Y es que la imagen del pollo blanco tan puro, tan inocente, siendo sacrificado en la oscuridad de la cueva, genera un contraste visual muy potente. Nos habla de la pureza que se corrompe de la vida, que se entrega a cambio de algo desconocido. ¿Qué nos dice este acto sobre la desesperación del abuelo, sobre su disposición a cruzar límites que quizás no deberían cruzarse? El sacrificio del pollo blanco nos revela la profundidad de la angustia del abuelo, su anhelo de encontrar una solución a la enfermedad que aqueja a su esposa. Pero también nos advierte sobre la naturaleza ambigua de los pactos con lo desconocido. ¿Qué se está realmente ofreciendo a cambio de la salud de la abuela? ¿Qué fuerzas se están invocando en esa cueva oscura? Al día siguiente, la abuela experimenta una recuperación milagrosa. La familia sumida en la pobreza de pronto se ve inundada de riquezas. Un camión repleto de provisiones y juguetes llega a su hogar. Y el abuelo, con una sonrisa enigmática, les dice que la fortuna proviene de los padres del niño, quienes supuestamente se encuentran trabajando en el extranjero. Aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante. La alegría por la recuperación de la abuela se ve empañada por la ausencia de los padres. La prosperidad material llega a un costo que al menos en ese momento permanece oculto. Y el niño, en medio de esa abundancia repentina, no puede evitar sentir un vacío en su corazón. La ausencia de los padres, la falta de explicaciones claras sobre su paradero, siembra la duda en la mente del niño, y a medida que crece la sombra de esa incertidumbre se proyecta sobre su vida. Podríamos interpretar la ausencia de los padres como un símbolo de la pérdida de algo más que su presencia física. Quizás la pérdida de la inocencia de la seguridad de la familia, como núcleo intacto. Exactamente. La ausencia de los padres se convierte en una herida abierta, una pregunta sin respuesta que atormenta al niño. Y mientras él se debate entre la alegría de la abundancia material y la tristeza de la ausencia familiar, el abuelo comienza a mostrar cambios inquietantes en su comportamiento. El abuelo, antes un hombre afable y cariñoso, se torna taciturno, reservado. Una sombra parece perseguirlo, una oscuridad que se refleja en su mirada. Y a medida que el niño crece, la figura del abuelo, que antes representaba seguridad y protección, se convierte en un enigma, en una fuente de temor. La transformación del abuelo nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál es el verdadero precio del pacto que ha realizado? La prosperidad material es evidente, pero la historia nos sugiere que hay un costo oculto, una deuda, que se cobra de maneras inesperadas y perturbadoras. Y la tensión se intensifica a medida que el abuelo se acerca al final de sus días. La leyenda nos dice que la noche de su muerte estuvo plagada de sucesos inexplicables. Los perros lo aullaban sin cesar, escuchaban cadenas arrastrándose por el suelo, el relincho de un caballo fantasmal llenaba la noche de terror. Estos eventos sobrenaturales que rodean la muerte del abuelo no son meros adornos narrativos. Son pistas que nos ayudan a comprender la naturaleza del pacto oscuro que ha sellado su destino. Nos hablan de una fuerza invisible, de una presencia maligna que lo reclama como suyo. Y al acercarse al cuerpo sin vida del abuelo, el niño, ahora un joven, descubre marcas y moretones en su piel. Marcas que no pueden ser explicadas por causas naturales. La certeza de que algo terrible ha sucedido, de que un precio oscuro ha sido pagado, se apodera de él. Retomando la historia, la muerte del abuelo no trae consigo paz, sino más bien una confirmación de los temores que han perseguido a la familia durante años. La presencia maligna que se manifestó en la noche de su fallecimiento deja una huella imborrable en la mente del joven, quien ahora debe enfrentarse a la verdad detrás de la prosperidad repentina que transformó sus vidas. Es como si la muerte del abuelo rompiera el velo de la ilusión que había envuelto a la familia. La riqueza material que antes se percibía como una bendición ahora se revela como una trampa.
un recordatorio constante del precio pagado por ella. ¿Cómo se puede vivir con la certeza de que la felicidad ha sido construida sobre un pacto con la oscuridad? Esa es la pregunta que atormenta al joven. La historia nos presenta un dilema moral complejo. ¿Es justificable sacrificar la integridad, la tranquilidad, incluso la presencia de seres queridos a cambio de bienestar material? La leyenda del Pacto Oscuro de Oaxaca no ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar para alcanzar nuestros deseos. Y la figura del joven que ha presenciado el sacrificio y la prosperidad y el declive de su abuelo se convierte en un símbolo de la lucha por la verdad. A pesar del dolor y la confusión, él busca respuestas, intenta comprender el significado de lo sucedido. Podríamos interpretar su búsqueda como una metáfora de la búsqueda de la verdad que todos enfrentamos en nuestras vidas. Sin duda, la historia del joven nos recuerda que la verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. Enfrentar la realidad, por más terrible que sea, nos permite avanzar, romper las cadenas del miedo y la culpa que nos aten al pasado. La búsqueda de la verdad es un camino que exige valentía, pero que nos conduce hacia la sanación y la reconstrucción de nuestra propia identidad. La leyenda del Pacto Oscuro de Oaxaca nos confronta con la fragilidad de la felicidad. La familia, a pesar de la riqueza material, vive bajo una sombra de inquietud. La ausencia de los padres, el cambio radical en el abuelo, los eventos sobrenaturales que rodean su muerte. Todo contribuye a crear una atmósfera de opresión, de un destino inevitable que se cierne sobre ellos. Es posible encontrar la verdadera felicidad cuando se ha hecho un pacto con la oscuridad. La historia nos sugiere que la felicidad basada en un pacto con fuerzas desconocidas es efímera y está construida sobre cimientos inestables. La verdadera felicidad, nos dice la leyenda, no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la integridad moral, en la paz interior, en la armonía con la naturaleza y en la conexión con nuestros seres queridos. La leyenda nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno, de respetar las leyes naturales y de buscar la prosperidad sin recurrir a atajos que puedan comprometer nuestra alma. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia para aplicarlas a nuestras propias vidas? La leyenda nos recuerda que la ambición desmedida puede llevarnos a tomar decisiones que nos alejen de nuestro camino. Nos advierte sobre los peligros de pactar con lo desconocido, de buscar la felicidad a expensas de nuestra integridad moral. Nos invita a valorar las cosas simples de la vida, a cultivar la conexión con nuestros seres queridos y a buscar la paz interior como base de la verdadera felicidad. La historia del Pacto Oscuro de Oaxaca es un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la conexión con nuestra propia esencia, en la capacidad de amar, de perdonar y de encontrar la luz en medio de la oscuridad. A pesar del horror que envuelve la leyenda, hay un mensaje de esperanza, un llamado a la resiliencia del espíritu humano, a la capacidad de sobreponernos a la adversidad y construir un futuro más luminoso. Y es precisamente esa capacidad de encontrar la luz en medio de la oscuridad lo que nos permite crecer como individuos y como sociedad. La historia nos enseña que el camino hacia la felicidad no está exento de obstáculos, pero que la valentía, la honestidad y la compasión son nuestras mejores herramientas para enfrentar los desafíos y construir un mundo donde la armonía y el respeto prevalezcan sobre la ambición desmedida y la búsqueda egoísta del poder. La historia del Pacto Oscuro de Oaxaca, con su atmósfera de misterio y horror, no solo nos entretiene, sino que también nos invita a reflexionar sobre la presencia de estos pactos con lo desconocido en la cultura popular, porque este tipo de relatos que nos advierten sobre los peligros de la ambición desmedida siguen resonando con tanta fuerza en nuestra sociedad. Las leyendas como el Pacto Oscuro de Oaxaca actúan como un espejo de nuestros miedos y anhelos más profundos. Reflejan la lucha constante entre el deseo de una vida mejor, de obtener aquello que anhelamos, y la conciencia de que todo logro tiene un costo, un equilibrio que no debe romperse. Es interesante cómo la leyenda utiliza elementos simbólicos que resuenan con el imaginario colectivo, la cueva como portal a lo desconocido, el sacrificio ritual como ofrenda a fuerzas ocultas, la prosperidad repentina como un regalo envenenado. Todos estos elementos evocan imágenes y conceptos que se repiten en diversas culturas y épocas. Podríamos decir que estas historias, más allá de su contexto específico, nos hablan de la condición humana, de las tentaciones y dilemas morales que enfrentamos a lo largo de nuestra existencia. Exactamente. Estas leyendas trascienden las fronteras geográficas y temporales, porque se conectan con temas universales, como la ambición, la culpa, la pérdida y la búsqueda de la felicidad. Nos recuerdan que la naturaleza humana es compleja, que en nuestro interior conviven la luz y la sombra, y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que se extienden más allá de nuestra propia vida. La historia del abuelo, quien en su afán por salvar a su esposa pacta con lo desconocido, nos invita a reflexionar sobre los límites de la responsabilidad individual. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquellos que amamos, cuando la búsqueda del bienestar de los demás se convierte en una justificación para transgredir las leyes morales?
La figura del abuelo es trágica, ya que encarna el conflicto entre el amor y la desesperación. Su decisión de recurrir a un pacto oscuro nace del deseo de proteger a su familia. Pero las consecuencias de sus actos demuestran que el camino hacia el infierno a menudo está pavimentado con buenas intenciones. Y el niño que crece rodeado de la prosperidad obtenida a un costo tan alto representa la inocencia que se ve contaminada por el secreto familiar. Su búsqueda a la verdad, su necesidad de comprender lo sucedido, nos habla de la importancia de enfrentar el pasado por doloroso que sea, para poder liberarnos de la carga de la culpa y construir un futuro más auténtico. La leyenda nos recuerda que la verdad, aunque a veces se oculte en la sombra, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Enfrentar la verdad puede ser un proceso doloroso, pero es esencial para la sanación individual y colectiva. Ocultar la verdad, por otro lado, perpetúa el sufrimiento y nos impide avanzar como individuos y como sociedad. El Pacto Oscuro de Oaxaca, como muchas otras leyendas que exploran la frontera entre lo humano y lo divino, lo conocido y lo desconocido, nos deja con más preguntas que respuestas. Y quizás esa sea la mayor enseñanza de este tipo de relatos. No se trata de encontrar soluciones fáciles, sino de despertar nuestra conciencia, de invitarnos a reflexionar sobre los valores que guían nuestras vidas y las decisiones que tomamos a diario. La leyenda nos recuerda que la vida es un viaje complejo, lleno de desafíos y tentaciones. Nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida y la búsqueda de la felicidad a cualquier precio. Nos invita a cultivar la sabiduría, la compasión y la integridad como herramientas para navegar por las aguas turbulentas de la existencia humana. Sin duda, el Pacto Oscuro de Oaxaca nos deja con una sensación de inquietud, pero también con una mayor comprensión de la complejidad de la condición humana. Y es precisamente esa capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, de cuestionar nuestras creencias y de buscar la verdad lo que nos distingue como seres humanos. Y así, con esta última reflexión, concluimos nuestra inmersión en el Pacto Oscuro de Oaxaca. Esperamos que este viaje a las profundidades del misterio y la tradición les haya brindado nuevas perspectivas y los ha invitado a reflexionar sobre sus propios pactos, tanto los visibles como los que se ocultan en las sombras de nuestra alma. No olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un me gusta si disfrutaron de esta inmersión en las historias que nos erizan la piel. Nos encontramos en nuestro próximo viaje a lo desconocido, donde exploraremos nuevas leyendas y misterios que nos harán cuestionar la realidad y desafiar los límites de nuestra imaginación. Hasta pronto.